Hay una frase que en México se usa para cuando alguien te está tomando el pelo con toda la cara dura del mundo, con toda la desfachatez que le cabe en el cuerpo, mirándote a los ojos y diciéndote una mentira que ni ellos mismos se creen. La frase es, ¿cómo ves? Dicha en el tono correcto, con el acento adecuado, esa frase mexicana dice más que cualquier análisis político de media hora. Y hoy, mientras preparo este video y repaso los hechos que les voy a contar, lo único que me sale es eso. ¿Cómo ves? Porque lo que hicieron la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en el caso Rocha Moya es tan descarado, tan transparente en su intención, tan evidente en lo que busca, que uno necesita un momento para procesar que esto está ocurriendo en serio, que no es una obra de teatro, que no es una broma de mal gusto, que realmente, en la capital de la República, con abogados de traje y con comunicados oficiales y con ruedas de prensa y con toda la parafernalia institucional del Estado mexicano, dos de las dependencias más importantes del país, se sentaron a inventar requisitos legales que no existen en el tratado que ellos mismos están citando, para no tener que detener a un gobernador al que Estados Unidos acusa de ser socio de los narcos. Bienvenidos a la Crónica Roja Mexicana. Hoy tenemos el capítulo más escandaloso de esta telenovela jurídico-política que lleva semanas dándonos de qué hablar. Porque si los episodios anteriores fueron dramáticos, el gobernador acusado, la balacera en su casa, las cuentas congeladas, el general narco detenido en Estados Unidos, lo que pasó en la Fiscalía General de la República el 1 de mayo es diferente, es más frío, es más calculado, es más cobarde, si me permiten la palabra. Y por eso me parece el episodio más revelador de todos, porque te dice exactamente quién es este gobierno cuando la presión aprieta de verdad. Vámonos, despacio, con todo el detalle que merece. El 28 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a la Cancillería mexicana, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, una solicitud formal. No era una solicitud de extradición definitiva, era algo más específico y más urgente, una petición de detención provisional con fines de extradición. En lenguaje llano, un papel oficial donde el gobierno americano le dice al gobierno mexicano, necesitamos que detengas a estas personas mientras nosotros preparamos el expediente completo para pedirte que nos las entregues. Eso es lo que pidieron, detención provisional, no entrega definitiva, no extradición inmediata, simplemente arréstalos mientras organizamos los documentos, que no se vayan, que no destruyan evidencia, que no huyan. Ese mecanismo está contemplado de manera explícita, y cuando digo explícita, quiero decir con letras, con números de artículos, con la precisión de un documento legal internacional, en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, un tratado firmado en 1978, modificado en 1980, que tiene 46 años de vigencia y que tanto México como Estados Unidos han usado decenas de veces para coordinar la detención y entrega de personas acusadas de delitos graves. El artículo 11 dice algo muy específico. Lo voy a resumir porque es fundamental que lo entiendan. Para emitir una orden de detención provisional con fines de extradición, no se requiere evidencia formal de culpabilidad, solo se requiere la existencia de una acusación formal, que en este caso existe, porque el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York emitió una acusación de 34 páginas y el compromiso del país que pide la detención de entregar la documentación completa dentro de los siguientes 60 días. Eso es todo. Acusación formal, sí la hay. Compromiso de entregar documentación en 60 días. Estados Unidos lo firmó. Ambos requisitos cumplidos. Caso cerrado. La detención provisional debería proceder automáticamente conforme al tratado, pero no procedió, y aquí es donde empieza el espectáculo. El 1 de mayo de 2026, a horas de haberse conocido la petición americana, dos funcionarios de la FGR se plantaron frente a las cámaras, Raúl Jiménez Vázquez y Ulises Lara López, el subprocurador y el vocero, dos hombres en traje, con el logo de la Fiscalía atrás, con cara de que están manejando un asunto muy serio y muy técnico. Y lo que dijeron tiene que escucharse con calma, porque lo que dijeron revela, con una claridad que da vergüenza ajena, exactamente lo que está pasando. Jiménez Vázquez reconoció, hay que subrayar este punto porque es devastador, reconoció públicamente que la solicitud de detención provisional
Se rige por el artículo 11 del Tratado de Extradición y por el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional. Reconoció que esos artículos no exigen la presentación de pruebas formales en esta etapa. Lo dijo, con su boca, en cámara, y después de reconocerlo, dijo que de todas formas van a exigir pruebas, porque la detención provisional es una restricción a los derechos humanos de las personas, y por lo tanto, solo puede otorgarse cuando existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas que acrediten, y cito textual, más allá de toda duda razonable, la urgencia de la detención. Párense ahí un momento, dejen que eso les llegue. El fiscal de la República está aplicando a una detención provisional con fines de extradición, que es una medida cautelar de urgencia, el estándar de más allá de toda duda razonable. Ese estándar, en derecho procesal, es el que se aplica para emitir una sentencia condenatoria. Es el nivel de prueba más alto que existe en un sistema jurídico. Es lo que tienes que probar para que un juez diga culpable al final de un juicio completo. Lo están aplicando a un arresto preventivo de 60 días mientras el otro país prepara el expediente. Es como si alguien llega a tu casa, te dice, oye, tú le pegaste a fulano, aquí está la denuncia. Necesito que no te vayas mientras investigo. Y tú le contestas, ¿quién te dices que eres? Primero pruébame más allá de toda duda razonable que efectivamente lo golpeé, porque de lo contrario no me muevo. Eso no es derecho, eso no es legalidad, eso es inventar una excusa para no cumplir lo que te piden. Dale like si ya estás igual de indignado que yo, porque estamos apenas en el primer acto de esta obra de teatro que se hace llamar proceso jurídico. Ahora bien, hasta aquí podría parecer que es un desacuerdo técnico entre juristas, una diferencia de interpretación del tratado, algo que los abogados discuten en los libros. Pero hay una firma que llegó a destruir completamente esa narrativa, y lo hizo con un comunicado que, en el lenguaje diplomático y contenido del mundo legal internacional, equivale a decirle al gobierno de México, les estamos diciendo en la cara que están mintiendo. La firma se llama León Barrena Rodríguez y Partners, LBR, un despacho jurídico internacional con experiencia en tratados de extradición y derecho internacional público. Y lo que publicaron sobre el caso Rocha Moya es, sin exageración, uno de los comunicados más directos y devastadores que he leído sobre el actuar de una institución del Estado mexicano. Sus palabras exactas, citadas por Proceso, Río 12 y decenas de medios. Están llevando a cabo, actualmente, un ejercicio transparente de obstrucción legal y violación del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Al insistir públicamente en que las solicitudes de extradición solo procederán cuando las acusaciones cumplan con estándares legales en México, el gobierno está ignorando deliberadamente los mecanismos del tratado. Ignorando deliberadamente. No cometiendo un error. No interpretando el tratado de manera diferente. No, aplicando una lectura distinta del marco jurídico. Ignorando deliberadamente. Con intención, a sabiendas de que lo que están haciendo contradice el texto del tratado que firmaron, y la firma va más lejos. Explica con toda precisión lo que el artículo 11 establece. Una orden de detención provisional no requiere evidencia formal de culpabilidad, solo la acusación y el compromiso de presentar documentación en 60 días. Eso es todo. Y concluye con una frase que en el mundo del derecho internacional equivale a tirarle una cubetada de agua fría en la cara al gobierno de México. Lo que está haciendo la FGR y la SR es un cortafuegos político diseñado para proteger al mandatario sinaloense. Cortafuegos político, no exceso de celo jurídico, no interpretación conservadora de la norma. Cortafuegos político, un mecanismo diseñado con intención de proteger a una persona específica de las consecuencias legales que le corresponden conforme al derecho internacional. Eso lo dijo una firma jurídica internacional, con nombre, con apellido, con la responsabilidad profesional de sus socios detrás de cada palabra. No es una tuitera anónima, no es un opositor político buscando likes. Es un despacho de abogados que pone su reputación en juego para decirle al mundo que México está violando su propio tratado. No se me vayan, porque ahora viene la parte que a mí me parece la más hipócrita de toda esta historia. Y eso es mucho decir en una historia que ya tiene suficiente hipocresía para llenar una biblioteca. La FGR
hizo algo en su rueda de prensa del 1 de mayo que, cuanto más lo pienso, más me parece un nivel de cinismo institucional que roza lo artístico. Porque Jiménez Vázquez, después de reconocer que el artículo 11 no exige pruebas, después de reconocer que la detención provisional es el mecanismo de urgencia previsto en el tratado, después de reconocer todo eso, dijo que de todas formas van a pedir evidencias. Y la justificación que usó fue la siguiente: los derechos humanos de las personas requeridas, los derechos humanos. De Rocha Moya, la misma institución que fue acusada de no investigar, de no procesar, de mirar para otro lado durante 4 años de gobierno en Sinaloa, donde hubo desapariciones, feminicidios, masacres de familias, violencia cartel contra cartel que dejó cientos de muertos. Esa institución ahora invoca los derechos humanos de un gobernador acusado de haber construido todo su poder político con apoyo de los narcos, que cometieron exactamente esas violaciones a los derechos humanos de ciudadanos de a pie. Los derechos humanos de Rocha Moya, que sigue libre, con escolta de la Guardia Nacional, en Sinaloa. Los derechos humanos de los ciudadanos sinaloenses que vivieron 4 años bajo el cartel que supuestamente tenía a su gobernador en nómina, en cambio, pueden esperar. La ironía sería graciosa si no fuera tan obscena. Y hay otro detalle que no puedo dejar pasar. La FGR, en su comunicado oficial del 1 de mayo, no mencionó a Rocha Moya por nombre en todo el comunicado. Habló de 10 ciudadanos mexicanos. Habló del tratado, del proceso, de los mecanismos legales. Pero el nombre del gobernador de Sinaloa, el funcionario más prominente de los 10 acusados, el que dio pie a toda la crisis, no aparece ni una vez en el texto oficial de la institución que supuestamente está investigando el caso. En análisis de comunicación política eso tiene nombre: invisibilización del sujeto. Si no lo nombras, si lo diluyes en el genérico 10 ciudadanos mexicanos, creas la ilusión de que el caso no es tan grave, de que no hay una figura específica al centro del escándalo, de que es solo un asunto técnico entre instituciones. Exactamente como en las 6 mañaneras de Sheinbaum, donde dijo soberanía 42 veces, pruebas 99 veces y el nombre de Rocha Moya solo 8 veces. El patrón es el mismo, el objetivo es el mismo: borrar al protagonista del escándalo del discurso oficial sin resolver el problema que él representa. Suscríbete a la Crónica Roja Mexicana si todavía no lo has hecho. Activa la campana, porque esta historia no termina aquí y nosotros la seguimos en tiempo real. Y si te estás preguntando qué viene después, buena pregunta, porque la respuesta complica aún más todo lo que acabamos de explicar. Hay algo que el despacho LBR señala en su análisis que me parece el punto más grave de toda esta situación. No es el incumplimiento del artículo 11, no es la exigencia de pruebas que el tratado no contempla, es lo que ese incumplimiento activa. El Tratado de Extradición México-Estados Unidos de 1978 tiene mecanismos de resolución de disputas. Si una de las partes considera que la otra está incumpliendo sus compromisos, puede formalmente señalar esa situación y escalarla por canales diplomáticos. Eso puede llevar, en el peor escenario, a una revisión del tratado completo o incluso a su suspensión temporal. Un tratado de extradición suspendido entre México y Estados Unidos significaría que ningún criminal puede ser entregado de un país al otro mientras dure la suspensión. Lo que en principio suena como un triunfo soberanista es en la práctica una catástrofe. México dejaría de poder pedir la extradición de sus propios ciudadanos acusados de crímenes en Estados Unidos, y México dejaría de poder recibir a los ciudadanos americanos que han cometido delitos en territorio nacional y que la DEA o el FBI podrían entregar. Es decir, al proteger a Rocha Moya inventando obstáculos legales que no existen, el gobierno mexicano está arriesgando el andamiaje completo de la cooperación judicial bilateral. Para salvar a un político, están poniendo en riesgo un tratado que tardó décadas en construirse y que sirve a millones de ciudadanos en ambos lados de la frontera. Que el gobierno de México calcule eso y lo haga de todas formas, dice algo muy serio sobre las prioridades de quienes toman las decisiones. Y la pregunta que no se puede eludir, la que en ninguna conferencia de prensa nadie ha respondido, es esta: ¿quién exactamente tomó la decisión de frenar el proceso? ¿Fue la FGR de manera independiente? ¿Fue la SR por instrucción de la Cancillería? ¿Hubo una instrucción desde más arriba? ¿Desde dónde? Esa cadena de mando,
Ese momento en que alguien levantó el teléfono o mandó un mensaje o dio una instrucción verbal diciéndole a los funcionarios de la FGR que encontraran una razón legal para no emitir la orden de detención provisional. Ese momento existe. Alguien lo vivió, alguien lo sabe. Y esa persona, sea quien sea, es hoy el personaje más importante de esta historia que todavía no tiene nombre. Y hay una última capa de esta historia que necesitan conocer. Una que si me la hubieran contado hace un año, como premisa de una novela de suspenso político, le hubiera dicho al autor que exageraba demasiado, pero que es real. Está documentada, y la publicó yucatán.com con el titular más directo posible. La FGR no se limitó a decirle que no a la solicitud americana. La FGR le dijo al Departamento de Justicia de Estados Unidos que si quieren que México detenga a Rocha Moya y a los otros 9 acusados, que le manden más pruebas, que presenten más evidencia, que llenen los requisitos que la FGR considera necesarios, aunque esos requisitos no estén en el tratado. Dicho en lenguaje llano, México le está mandando tarea a la Corte Federal de Nueva York. El país que firmó un tratado de extradición hace 46 años está diciéndole al país con el que firmó ese tratado que primero tiene que hacer lo que México le diga antes de que México cumpla lo que el tratado dice que tiene que cumplir. Si eso no es la definición de un gobierno que decidió conscientemente proteger a un político específico a costa de sus propias obligaciones internacionales, entonces yo no sé cómo llamarlo. Y mientras todo eso ocurre, mientras la FGR y la SR se pelotean el caso entre departamentos, mientras se inventan requisitos que no están en la ley, mientras Rocha Moya sigue en Sinaloa, tranquilo según sus propias palabras. Me encuentro tranquilo, dijo desde la ventana de su carro cuando lo abordó la prensa. Mientras todo eso pasa, hay una realidad que no cambia, independientemente de cuántos comunicados emita la Fiscalía. Un gran jurado federal de los Estados Unidos, con acceso a inteligencia, a interceptaciones, a testimonios de cooperantes, a documentos financieros y a registros de operaciones. Ese gran jurado emitió una acusación formal de 34 páginas. Esa acusación existe, tiene fecha, tiene firmas, tiene el sello de un tribunal federal americano. Y dice que Rubén Rochamoya conspiró con el cártel de Sinaloa para traficar drogas, manipular elecciones y corromper las instituciones del Estado que gobernó. Esa acusación no desaparece porque la FGR diga que necesita más pruebas. No se evapora porque la SR dictamine que los documentos no son suficientes. No se cancela porque el gobierno mexicano invoque la soberanía en 42 conferencias de prensa. Existe. Y existe porque hay evidencia que sustenta cada afirmación que contiene. La pregunta no es si el proceso de extradición va a proceder, la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a lograr México frenarlo con argumentos jurídicos que el mundo entero puede ver que no tienen sustento? Y la respuesta a esa pregunta depende de cuánta paciencia tenga el Departamento de Justicia americano, de cuánta presión siga ejerciendo el gobierno de Trump y de cuánto más pueda el gobierno de Sheinbaum sostener la narrativa de que no hay pruebas suficientes frente a un expediente de 34 páginas que cualquiera puede leer. No es una pregunta retórica, es una pregunta que tiene fecha de respuesta, y esa respuesta va a decir mucho sobre quién ganó este pulso. México, que firmó un tratado y luego decidió no cumplirlo cuando le inconveniaba. O Estados Unidos, que tiene los expedientes, tiene los cooperantes y tiene la paciencia de un sistema judicial que lleva décadas construyendo casos contra el narco mexicano. Yo ya sé de qué lado apuesto. Eso es todo por hoy en la Crónica Roja Mexicana. Este video, junto con los anteriores de la serie sobre el caso Rocha Moya, completan el panorama más claro que van a encontrar en YouTube sobre lo que está pasando realmente en el escándalo político más grande de México en 2026. Dale like si llegaste hasta el final. Comparte este video con quien necesite entender por qué el gobierno de México no ha detenido a Rocha Moya, a pesar de tener el tratado, el precedente y la petición formal de Estados Unidos. Suscríbete y activa la campana. La audiencia de Joaquín Guzmán López en Chicago es el 2 de junio. La sentencia de Ovidio es el 27 de julio. Cualquier movimiento en esas fechas lo cubrimos aquí, primero y completo. Los videos anteriores de la serie están en pantalla. Ve del primero al último, la historia tiene más sentido cuando la ves completa. La Crónica Roja Mexicana. La verdad sin cortafuegos.
Nos vemos en el próximo video.